En septiembre de 1987, en la ciudad de Goiânia, en Brasil, dos hombres entraron a un hospital abandonado, un antiguo instituto de radioterapia, buscando chatarra para venderla. Encontraron una pesada cápsula de metal pensando que habían encontrado un tesoro o algo que se podía vender a muy buen precio. Y se lo vendieron esta pieza de chatarra a un chatarrero llamado Devair Alves Ferreira. Devair Alves Ferreira, esta es una historia real. Cuando Devair abrió la cápsula en su casa, descubrió algo fascinante, algo impresionante. En el fondo había un polvo que emitía una hermosa, cautivadora y brillante luz azul. Una luz azul. Así que maravillado y sorprendido, y viendo que tenía algo muy llamativo y que para él era una gran posesión, que podía llamar a sus amigos, podía mostrarse orgulloso por lo precioso que tenía, invitó a su familia, invitó a todos sus familiares, a los vecinos, invitó a los amigos para que vean esta luz rara, especial, que nunca había visto. Permitió que la gente incluso tocara este polvo azul brillante. Aquel polvo brillante, al final no era oro, no eran diamantes, era cesio 137, una sustancia altamente radioactiva, por eso el brillo. Lo que ellos estaban acumulando, lo que él estaba valorando tanto, esta riqueza que él creía que tenía y que estaba presumiendo ante sus amigos, en realidad estaba destruyendo silenciosamente sus células a nivel molecular. Y pocas semanas después, su hija, su esposa y varios amigos murieron de forma horrible por el síndrome de radiación aguda. Esta es una historia real, este es un hecho real que pasó en Brasil. Y hoy día, haciendo un paralelo, ilustrando lo que hoy día quiero explicar, hay muchos que viven acumulando buenas obras y méritos, sus oraciones, sus ayunos, sus diezmos y su moralidad externa, creyendo que tienen un gran tesoro porque creen que eso les va a salvar. Cuando no saben que más bien al acumular eso como si fuera su capital y su riqueza espiritual que los salva o que los hace merecedores del cielo o del agrado de Dios, están acumulando orgullo religioso, soberbia, que hacen que te creas rico espiritualmente, pero que al final es igual que el cesio, es una radiación mortal que te va a terminar condenando, porque hace que te confíes en tus pobres, buenas obras, que delante de Dios son en realidad como trapo de inmundicia. Y Pablo vio el peligro de que los corintios también comiencen a acumular de esta manera algo que ellos creían que era ganancia y que iba a terminar siendo dañino. Y Pablo lo vio porque él mismo lo experimentó. Él en algún momento se dio cuenta que todo lo que para él era ganancia, sus buenas obras, su celo, porque era fariseo de fariseos, su orgullo religioso, al final se dio cuenta que más bien era pérdida. Y ante esta alarma y este peligro que estaba comenzando a ser un riesgo para la iglesia de Corinto, y para evitar que sean seducidos por ir tras una búsqueda de un sistema de méritos personales y de obras, porque Pablo tenía opositores en Corinto que estaban comenzando a predicar sobre el antiguo pacto y que estaban tratando de menospreciar y socavar el nuevo pacto para así también socavar el ministerio de Pablo, es que Pablo les tiene que escribir lo que vamos a leer hoy en 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Versículos del 7 en adelante. Opositores de Pablo que se presentaban con cartas de recomendación y que estaban denigrando el ministerio de Pablo, se presentaban como ministros de un mejor ministerio, porque ellos venían del ministerio glorioso del antiguo pacto y enfatizaban las obras y el cumplimiento de la ley en detrimento del evangelio de la gracia y de la fe en Jesucristo. 2 Corintios 3:7 dice:
Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Vamos a orar, mis hermanos, para pedir que el Señor nos dirija y nos conceda el ser claros y estar atentos y tener una aplicación para lo que vamos a escuchar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir juntos a buscarte en unidad frente a tu palabra, a buscar tu voz, que es la única que puede transformarnos. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Este es el medio a través del cual tú derramas tu gracia para santificarnos. Afirma nuestras convicciones, aclara cualquier duda, corrige, Señor, malos entendidos que al final pueden estarnos llevándonos a muerte. Sálvanos, ten misericordia de nosotros, que tu Espíritu Santo aplique la palabra a nuestra vida diaria y traiga salvación el día de hoy. Te lo pedimos en los méritos de Cristo, a ti, Señor, porque tú eres el único que puede hacer cosas espirituales en esta iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Si recordamos cómo se va desarrollando el argumento, vamos a ubicarnos otra vez en dónde estamos, cuál es el contexto. Pablo ha estado aclarando, ha estado cerrando aristas, ha estado cerrando brechas. Recordemos que Pablo tuvo un problema con esta iglesia, tuvo malos entendidos, bueno, de parte de los corintios más que de Pablo, y él tenía que cerrar toda brecha, tenía que acabar con cualquier duda con respecto a acusaciones. Le hicieron una acusación con respecto a que él había cambiado sus planes de viaje. Por lo tanto, hablaba a la ligera, hablaba en la carne y no era confiable. Después le hicieron una acusación con respecto a que él no tenía cartas de recomendación. Y los opositores sí venían con cartas de recomendación. Y ahora Pablo está defendiendo su ministerio. Está defendiendo la calidad, la excelencia y la superioridad del ministerio de Pablo, que él había sido hecho ministro del nuevo pacto. Y por lo tanto, un ministerio glorioso y un ministerio confiable. Más allá de estos opositores que, por lo que vemos aquí, estaban enfatizando un ministerio de acuerdo a las obras y al antiguo pacto y a la ley. De tal manera que Pablo estaba defendiendo su ministerio, pero aquí es donde defender su ministerio se transforma en una defensa del evangelio. Ya no solo estaba defendiendo su ministerio, estaba defendiendo el evangelio y estaba defendiendo de esta manera a la iglesia de Corinto, de que sea arrastrada o seducida por estos maestros, por estos falsos maestros. Y la semana pasada vimos que Pablo dejó claro que la gloria del nuevo pacto no es solo que era mayor que la del primer pacto. Esto lo vimos la semana pasada. La gloria del nuevo pacto es mayor que la del antiguo pacto. Y vamos a aclarar por qué. Pero la gloria del nuevo pacto no es mayor nada más, sino que eclipsa por completo el antiguo, porque Pablo lo declara con esta expresión. ¿Cuánto mayor será la gloria del ministerio del Espíritu? Y la semana pasada vimos la comparación que Pablo hizo del ministerio del antiguo pacto con el ministerio del nuevo. El antiguo pacto es muerte y el nuevo es vida. El ministerio del antiguo pacto grababa la ley en letras de piedras. Por eso mataba. ¿Por qué? Porque demandaba sin capacitar. Por eso mataba y es ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque daba una condena penal. En contraste, el ministerio del nuevo pacto, que era el ministerio del Espíritu, nos daba vida. ¿Por qué? Porque nos daba la morada del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y al darnos la morada del Espíritu Santo, ahora
sí nos daba una ley, solo que esa ley no se quedaba en las piedras, en las letras en piedra, sino que esa ley la grababa en nuestra mente y en nuestro corazón, y además de que nos ponía la ley dentro de nosotros, nos capacitaba ahora sí para poder vivir una vida santa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Nunca seremos perfectos en esta vida, pero vamos a poder ir siendo santificados y poder vivir vidas santas conforme a la palabra de Dios. Y ahora Pablo nos va a presentar un segundo contraste que hace el ministerio del nuevo pacto infinitamente, superlativamente, mucho más allá en gloria que el antiguo pacto. El nuevo pacto es infinitamente más glorioso. Y el segundo contraste que vamos a ver es condenación versus justificación. Condenación versus justificación. Si tienen sus papeles, ahí apunten en sus cuadernos. El primer contraste es muerte versus vida, y ahora condenación versus justificación. Versículo 9 dice: pero si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces Pablo ahora le llama al antiguo pacto y al ministerio, a todo lo que tenía que ver con ministrar, con la ministración en el antiguo pacto, le llama ministerio de condenación. El ministerio del antiguo pacto, y que tenemos que aclarar esto porque aparentemente podríamos decir, bueno, entonces el ministerio del antiguo pacto todo era negativo, todo era malo, solo condenaba y todos los que estaban en el antiguo pacto se perdían entonces. La semana pasada aclaramos que no era que el antiguo pacto hacía que todos se condenaran, sino que el problema era que por la pecaminosidad del hombre aislaba el antiguo pacto y lo desconectaba de la esperanza en el Mesías y de la gracia de Dios. El ministerio del antiguo pacto por sí solo, aislado de la esperanza del Mesías y aislado de la gracia de Dios, solo tenía una función, que era condenar. El ministerio del antiguo pacto por sí solo no tenía la intención de salvar, sino de mostrar la realidad del pecado y de la condenación. Por eso se llama el ministerio de condenación, para que una vez demostrado tu justa condenación, entonces tú puedas recurrir a la gracia de Dios a través de el Mesías que iba a venir. Tenía como objeto mostrarle su justa condenación al hombre. Los opositores de Pablo en Corinto cometían el mismo error entonces que la mayor parte del pueblo judío. En realidad, mis hermanos, este es el problema de todo el pueblo judío, casi en su totalidad. Habían, por supuesto, excepciones, un remanente, como el mismo Pablo. Pablo era judío. Y el problema del pueblo judío era que buscaba ser declarado justo por medio de sus obras, por medio del cumplimiento de la ley. Miren Romanos capítulo 9, versículo 31. Vamos a Romanos 9, 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y esto era lo que estaban trayendo los opositores de Pablo con cartas de recomendación. Creían que la justicia delante de Dios se puede conseguir cumpliendo la ley a la perfección. Su pretensión llegaba al punto de creerse capaces de satisfacer los estándares de Dios. ¿Recuerdan al joven rico con el que se encontró una vez Jesucristo? En Lucas 18 nos narra la historia de este joven que le llamó al Señor maestro bueno. Y Cristo le tuvo que decir, no hay ni uno bueno, solo Dios que está en el cielo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Decía este joven rico. Y Jesucristo les dijo, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, soy santo. He cumplido la ley prácticamente a la perfección. Todo esto lo he guardado, todo. Y eso es lo que estaban predicando estos opositores de Pablo. No entendían, esos opositores de Pablo, como la mayor parte del pueblo judío, no entendían que el ministerio de Moisés, el ministerio del antiguo pacto, la ley por sí sola, no hace justo a nadie, solo condena. Le es imposible justificar a la ley. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, es imposible. Bíblicamente es imposible que alguien se justifique mediante el cumplimiento de la ley, mediante obras, delante de Dios. Pero mis hermanos, este principio se puede aplicar en realidad a todos los sistemas religiosos del mundo, a todas las religiones y a todas las creencias. Todas las religiones en general se aferran a un sistema de méritos. Todas las religiones tienen prácticas y tienen cosas que tienes que cumplir para poder ser salvo, o ser aceptado, o avanzar en tu espiritualidad. Todo es por obras. Debes hacer algo para alcanzar la justicia, para alcanzar el reconocimiento de justo delante de Dios. Y es por eso que todas las religiones te condenan. Es por eso que todas las religiones, todos los sistemas religiosos que son basados en obras, te condenan. Pero incluso, de una manera más sutil, el creyente puede comenzar a vivir según el ministerio de condenación. Si tú dices, Señor, respóndeme, porque yo he sido fiel, porque yo leo la Biblia, porque yo no soy como el mundano de mi vecino. Eso no es cristianismo. Si tu paz con Dios depende de lo bien que te portaste esta semana, sigues viviendo bajo el ministerio de condenación. Estás usando la iglesia para fabricar tu propia justicia en lugar de descansar en la justicia de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, ese ministerio que ministraban los opositores de Pablo, basado en la ley, aunque era glorioso el antiguo pacto, aunque era glorioso el ministerio de condenación, sin la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, por el evangelio, solo condenaba. Solo condenaba. Y cualquiera que esté aquí, basando su aprobación ante Dios, basando su salvación y basando su justicia en sus obras, en sus méritos, en que es buen ciudadano, buen padre, en que es buen hijo, en que es buen cualquier cosa, pues está condenado. Está condenado. Pablo, para poder explicar entonces cómo me justifico. Si mis buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿cómo me justifico delante de Dios? ¿Cómo soy declarado, cómo soy reconocido para Dios como alguien justo? Y ahí es ahí donde Pablo por eso muestra el contraste. Ese ministerio era de condenación y era glorioso, pero mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de justificación. El antiguo pacto era el ministerio de condenación, el nuevo pacto es el ministerio de justificación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la justificación es infinitamente más gloriosa que la condenación? ¿Por qué tenemos que ser justificados? ¿Cuál es esa necesidad de que seamos declarados justos? Mis hermanos y amigos que nos visitan, el gran predicamento de Dios, el gran problema, si lo podríamos llamar así, aunque Dios en realidad no tiene problemas porque Él es omnipotente y Él tiene una solución para todo. Pero el gran predicamento, el gran problema es que Él es perfectamente justo. Su justicia es eterna y es perfecta y también es santo, santo, santo.
es perfecto y magnífico en santidad, pero al mismo tiempo nos ama con amor eterno e infinito. He decidido tener una relación personal con nosotros. Él es justo y nos ama. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este es un problema? Proverbios 17:15. Aquí sí quiero que me acompañen. Por favor, vayamos a Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no puede justificarte a ti porque tú eres un impío. Y eso es abominación para Él. Pero pastor, ¿qué me está diciendo? Está exagerando. Yo no soy un impío. Tendré por ahí algún pecadillo, pero yo no hago daño a nadie, no mato a nadie. Tenemos que ir al estándar de Dios. Tenemos que ir al estándar de la justicia de Dios, no a nuestra propia justicia, sino a la justicia de Dios. Cuando Dios habla de que este ministerio del nuevo pacto es el de justificación, es porque justificar es llegar a ser considerado justo delante de Dios. ¿Y quién es considerado justo delante de Dios? Para llegar a ser considerado justo delante de Dios, tienes que ser perfecto. Dios no admite un estándar menor que la perfección. Un solo pecado condenó a Adán y a toda la raza humana y lo sacó del huerto del Edén. Un solo pecado hizo que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Aunque fue salvo, no pudo entrar a la tierra prometida. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el estándar de Dios. Y Dios no puede rebajar su estándar. Si no, dejaría de ser justo, dejaría de ser santo y dejaría de ser Dios. Si solo pasa por alto uno de tus pecados, dejaría de ser santo. Por eso, la única forma de que tú seas justo delante de Dios es que seas perfecto. ¿Es posible para ti? Ser perfecto no es solo que no hayas hecho nada malo, sino que todo el tiempo te hayas mantenido haciendo el bien. No solo pecado de acción, sino pecado de omisión, del que tienes que ser libre. ¿Saben qué? Solo hay una sola persona que hizo esto. Y la única persona que vivió así fue Jesucristo. Por lo tanto, el único justo delante de Dios y que puede ser justificado de esta manera es Jesucristo. Así que la única forma que Dios tiene de hacernos justos es que de alguna manera Él nos ponga en Cristo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo somos justificados? Romanos 3:21 lo dice. Pablo, el fariseo de fariseos, el puntilloso cumplidor de la ley, celoso en la ley, un momento se dio cuenta de esta realidad. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De la fe en Jesucristo para todos los que creen,
porque no hay diferencia. ¿Cómo puedes llegar a ser justo? ¿Cómo puedes llegar a cumplir el estándar de Dios? Tú no puedes. Pero si pones tu fe en Jesucristo, eres justificado. Por medio de la fe en Jesucristo eres justificado. En Romanos 5, del 18 al 19, lo aclara también. Vayamos a Romanos 5, del 18 al 19. ¿Cómo es esto de que pongo mi fe en Jesucristo y soy justificado? Romanos 5, 18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo esto? Lo que está diciendo aquí Dios es que para que Dios te pueda considerar justo, lo que tiene que hacer Dios es imputarte la justicia de Cristo, ponerla a tu cuenta e imputarle tus malas obras a Cristo para que Él las pague en la cruz. Y es por eso que en Adán, Dios hizo que en Adán nosotros seamos imputados con la culpa de Adán por un principio que se llama representación. ¿Para qué? Para que al imputarse los pecados, la culpa de Adán a nosotros, por la fe ahora, Jesucristo pueda, por la fe en Él, imputarse sus buenas obras a nosotros, su justicia a nosotros. Ese es el principio de representación. Es un principio muy conocido en el pueblo judío. Es un principio que nosotros lo usamos. Nosotros hemos elegido a nuestros representantes en el Congreso. Ellos nos representan. Si el presidente de la República declara la guerra con Chile, por representación, yo estoy en guerra con Chile, no el presidente. ¿No es cierto? De la misma manera, el principio de representación, como Adán le declaró la guerra, vamos a ponerlo así para ilustrarlo, a Dios, por representación, yo estoy en guerra con Dios. Como Adán pecó, a mí se me imputa la culpa de Adán. ¿Para qué? Para que por ese mismo principio de representación, en Cristo, al poner mi fe en Él, por fe, lo que Cristo hizo también se me puede imputar. Su obra justa se me imputa a mí y mis pecados se le imputan a Él. Esto se llama la doble imputación. Somos declarados justos no en base a una justicia ficticia, sino una justicia real, la justicia de Cristo. Esto es importante y esta es la clave. Nunca serás perfecto en esta vida, así que nunca te merecerás la entrada al cielo. Ya ríndete. Ya deja de esforzarse en tus fuerzas. Ya deja de confiar en tu justicia humana. Al menos que pongas tu fe en Cristo y Dios te imponga la justicia de Cristo, te impute la justicia de Cristo perfecta y Cristo se vuelva tu justicia, no podrás entrar al cielo. Corre a Cristo. Corre al único que te puede hacer perfecto delante de Dios. Si Cristo no es tu justicia delante de Dios, no importa lo que hagas o dejes de hacer, serás condenado. Y si ya has puesto tu fe en Cristo, cuando el enemigo venga a susurrarte al oído, mírate, eres un hipócrita, fallaste otra vez. ¿Cómo te atreves a llamarte cristiano? Tú puedes mirar al acusador y decirle, es verdad, soy un pordiosero espiritual, pero mi justicia no es mía, es la justicia perfecta de Jesucristo. Mi hermano, Dios no te aceptará en el cielo por el nivel de tu santificación, sino por la perfección de la justificación. Ya no tienes que bailar con tu propio pañuelo, como dicen, ¿no? Ya no tienes que pagar la cuenta del restaurante de la ley. Cristo la pagó toda. Puedes descansar, puedes servir al Señor
No por el terror de que vas a ser condenado si no lo sirves, sino por el deleite incontenible de haber sido adoptado por Él. ¿Y cómo es esta justificación? ¿Cuál es la naturaleza de esta justificación? Es muy importante este punto es principal, mis hermanos, quiero que le presten toda atención. Esta justificación es una declaración legal. Solo es declarativa. Solo cambia tu estado delante de Dios, no cambia tu naturaleza. Esto tengo que explicarlo. Imagínense que ustedes se casan y van donde un juez de paz o un alcalde, ¿no es cierto? El alcalde los casa. Entonces están ahí parados y el alcalde les dice: yo, por la autoridad que me ha conferido el Estado, los declaro marido y mujer. En esos momentos te sale barba, panza y te vuelves un papá. Te salen músculos, ¿cambias algo? ¿Te transformas algún cambio interno en ti? No, no cambia nada. En tu naturaleza, en tu esencia no hay ningún cambio. Sin embargo, esa declaración es suficiente para que cambie tu estado delante de la sociedad. ¿No es cierto? No hay un cambio de naturaleza, pero hay un cambio de estado. No pasó nada en ti, no te transformaste en papá, ¿no? Nada. Pero hay un cambio de estado. No te transformaste en esposo. Es una declaración. De la misma manera, la justificación es solo declarativa en base a la justicia de Cristo, imputada. Cuando Dios te declara justo, no te vuelves en ese momento justo. No es que desde ese momento ya eres santo, ya no pecas. Cuando Dios te declara justo, cambias de estado. Delante de Dios ya no eres un culpable digno de juicio, sino que delante de Dios eres merecedor, eres dueño de todos los méritos y la justicia de Cristo. Eres no solo inocente, ¿eh? No es que te declara solo inocente. Te declara poseedor de todos los méritos de Jesucristo. Por supuesto, a un hombre que se le ha declarado esposo, no va a decir, bueno, me voy a vivir la vida como soltero, ¿no? Supuestamente es entendible que cuando a alguien se le declara esposo, tiene que vivir de acuerdo a su nuevo estatus. ¿No es cierto? De la misma manera, una persona que es justificada, se entiende que ahora tiene que vivir de acuerdo a ese nuevo estatus delante de Dios, de justo. Y mis hermanos, acompañado de la justificación, acompañado con la justificación, para poder vivir de acuerdo a ese nuevo estatus, es que va acompañado ¿con qué? Con la obra de nuevo nacimiento, de regeneración y la santificación progresiva, que nos hace vivir de acuerdo a su nuevo estatus. Y una persona que realmente ha sido justificada va a vivir en santidad. Pero no es la justificación lo que le hace vivir en santidad. La justificación no te transforma ni te cambia. Es la regeneración, el nuevo nacimiento y la santificación progresiva que empieza desde ese momento. Por eso, mis hermanos, qué glorioso que podemos ser no solo absueltos de la culpa, sino tenidos como justos, no solo perdonados, sino declarados justos. Mi hermano, si tú eres creyente, toda la justicia de Cristo es tuya, te pertenece, la tienes a tu cuenta. ¿Te has puesto a pensar? Yo soy dueño de todos los méritos que Cristo hizo. Nadie me puede condenar porque Dios me ha justificado. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Versículo 10. 2 Corintios capítulo 3, versículo 10. Vamos a ir al último contraste que Pablo presenta. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El último contraste que Pablo usa para defender su ministerio, comparándolo con el ministerio de estos opositores, es lo que perece versus lo que permanece. ¿Se acuerdan los tres contrastes? Muerte versus vida, condenación versus justificación, y ahora lo que perece versus lo que permanece. Vamos a ir al versículo 11, nos vamos a saltear por un rato el versículo 10, a saltar el versículo 10. Versículo 11 dice, porque si lo que parece tuvo gloria, lo que perece, perdón. ¿Qué está diciendo acá, mis hermanos? En el versículo 7, si van un poquito más arriba, ya Pablo habló de que el ministerio de muerte estaba relacionado con la gloria en el rostro de Moisés que había de perecer, ¿no? Entendiendo que este era un ministerio que iba a caducar, que se iba a abolir, que era temporal. Entonces, ahora Pablo está diciendo, porque si lo que perece tuvo gloria, y aquí el término perecer es convertirse en algo ocioso, inoperante, inútil. El antiguo pacto siempre, mis hermanos, estuvo destinado a ser abolido y a quedar sin efecto, a vaciar completamente su poder. Nació con fecha de caducidad. Así como cuando guardas algo en el refrigerador mucho tiempo, ¿no es cierto? Nació con fecha de caducidad. Ya el ministerio del antiguo pacto, ni bien se instauró el antiguo pacto, ya tenía fecha de abolición. Por lo tanto, era un ministerio temporal. Es un mientras tanto. ¿Alguna vez no les han dicho, mientras tanto anda haciendo esto? No nos gusta mucho los mientras tanto, ¿no? Porque a veces los mientras tanto se terminan volviendo eternos, ¿no? Bueno, este no. Dios no es así. Dios no hace un mientras tanto y se queda con el mientras tanto para siempre, como nosotros a veces, ¿no? Este ministerio del antiguo pacto era un mientras tanto. Era como la tienda de campaña hasta que se construía la casa. Era como los andamios que pones hasta que fortaleces bien las columnas. Como esos sostenimientos que pones de fierro o de maderas. ¿No han visto que cuando construyen el techo ponen esas cosas de maderas? Bueno, era como esas maderas temporales. Era algo temporal. Pero a pesar de eso, fue glorioso. Pero si esto, siendo lo temporal, siendo lo contingente, siendo lo mientras tanto, fue glorioso, Pablo dice, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece es más glorioso. La gloria del rostro de Moisés desapareció. El ministro del antiguo pacto por excelencia era Moisés. Y él solo reflejaba la gloria del ministro eterno y verdadero del nuevo pacto, Jesucristo. La gloria de Moisés iba a desvanecer porque era recibida. La gloria de Cristo nunca se desvanece porque es eterna. Él es la fuente, Él no es el receptor. Jesucristo es la fuente. Jesucristo es el ministro por excelencia del nuevo pacto. El antiguo pacto tenía como propósito señalar al nuevo. El antiguo pacto mató, condenó, para que se apreciara mejor la vida y la justificación con el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, vamos a Hebreos capítulo 10, se nos habla de
el antiguo pacto como una sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La misma Biblia lo dice. Si comparamos al antiguo pacto con el antiguo pacto era la sombra y el nuevo pacto era el cuerpo. Imagínense que estás caminando por la calle y en eso vas a voltear la esquina y ves la sombra de alguien conocido. Tú reconoces quién está ahí a la vuelta de la esquina por la sombra, ¿no es cierto? Tú ves la sombra y ya sabes quién está ahí, quién está acercándose, quién ahorita va a dar una vuelta y te vas a encontrar con él, porque su sombra anuncia a la persona. Pero tú no puedes abrazar la sombra. La sombra no te puede salvar, pero la sombra anuncia al que va a venir. El antiguo pacto era la sombra. El antiguo pacto era de condenación. El antiguo pacto era de muerte, porque el antiguo pacto era como la tela negra que ponen los joyeros para que puedas ver bien las joyas. ¿Han visto? Que cuando un joyero te quiere vender joyas, ¿qué hace? Pone una tela negra para que tú puedas apreciar mejor el brillo de las joyas. El antiguo pacto es algo así. Es como una tela negra para que tú puedas apreciar mejor el brillo, el resplandor de la gracia que venía por el Mesías. El antiguo pacto es la sombra y anuncia que ya va a venir el cuerpo, que es el nuevo pacto. A diferencia del antiguo pacto, el nuevo pacto es el que permanece, es el definitivo. Por eso es el más glorioso. Por eso es el ministerio que realmente los corintios deberían honrar y seguir. Por último, mis hermanos, para terminar, en el versículo 10, yo lo he puesto al final, porque el versículo 10 es una explicación, es una aclaración de la diferencia entre glorias de los dos pactos. En el versículo 10 Pablo dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. O sea, en conclusión, mis hermanos, cuando está haciendo Pablo la comparación de la gloria del nuevo pacto versus la del antiguo, lo que está diciendo es: aún lo que fue glorioso, aún el antiguo pacto que fue glorioso, no es glorioso en este respecto. ¿Qué quiere decir? Cuando tú pones al antiguo pacto al costado del nuevo, es tanta la gloria del nuevo que hace que la gloria del antiguo se vea como si no tuviera gloria. No se ve glorioso. Lo que tú puedes ver en la oscuridad como una linterna, cuando sale el sol no lo puedes ver. Esa luz alumbra. Lo que pasa es que viene algo tan grande, la luz del sol es tan potente que hace que ni se pueda ver. Lo que está haciendo Pablo acá es, cuando tú pones al antiguo pacto al costado del nuevo, el nuevo es tan glorioso que hace que el antiguo pacto no se vea glorioso. No es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Así que está diciendo, sí, estos maestros, estos opositores, estas personas que vienen con cartas de recomendación, presentan sus ministerios como gloriosos, pero el nuevo pacto es tan glorioso que hace que, comparado con el nuevo pacto, estos ministerios que ellos presentan no tengan gloria en realidad. No se dejen engañar. No vayan a las obras. No retrocedan a la ley. No porque ellos tengan cartas de recomendación o se presenten como ministros del antiguo pacto basados en la ley y en méritos personales, no vayan seducidos tras esos sistemas de méritos personales. Tres contrastes hemos visto del nuevo pacto versus el antiguo. El nuevo pacto es vida, el antiguo es muerte. Para que una persona en el antiguo pacto se salve, tenía que ver en el antiguo pacto la necesidad de la esperanza del Mesías, la necesidad de la gracia de Dios en Cristo.
El antiguo pacto es de condenación. ¿Por qué? Porque te demostraba que eres condenado justamente. Pero el nuevo pacto es de justificación. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto te ofrece la justicia de Cristo por la fe. El antiguo pacto era un pacto que iba a perecer con caducidad. El nuevo pacto es el definitivo. El nuevo pacto es el que queda. El nuevo pacto es el final. Y hoy día, si tú has venido por primera vez, puedes salir de este templo intentando enfrentar al Dios Santo con el trapo de inmundicia de tus obras. Ya entiendes, espero que por el Espíritu Santo hayas entendido bien lo que te espera. Puedes salir y seguir intentando enfrentar al Dios 3 veces santo con el trapo de inmundicia de tus méritos personales, con tu propia justicia. O puedes venir a Cristo hoy. Deja de trabajar para ganarte el cielo. Arrepiéntete de buscar tu justicia propia. Ríndete ante la cruz. Arrepiéntete de tus pecados y pon la fe en lo único que realmente te puede salvar. En la justicia de Cristo en la cruz. En lo que Cristo hizo en la cruz por ti. En la cruz Él paga por los pecados de los que creen en Él. Y en la cruz Él hace que todo lo que Él hizo pase a ser tu justicia. Todos sus méritos se vuelven tuyos. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, por entender mejor, por tener mayor claridad sobre lo que es la justificación, sobre lo que es esa declaración justa, sin la cual nadie puede entrar al cielo, sin la cual nadie puede estar delante de tu presencia. Tú eres un Dios temible, santo. Tú has dicho que el mentiroso no habitará cerca de ti. El impío no estará delante de tus ojos. Nosotros somos impíos. Nosotros hemos sido mentirosos, Señor. Nosotros somos pecadores. Pero podemos estar delante de ti. Porque ya no nos ves a nosotros, sino que ves a Cristo en nosotros. Porque ya no te presentamos nuestra justicia y nuestras obras para que nos aceptes, sino que presentamos la justicia de Cristo en nuestras manos, a la cual sabemos que tú nunca vas a rechazar. Porque somos aceptos en el amado, porque tú no rechazarás nunca a tu Hijo y nosotros estamos en Él. Gracias, Señor, porque esto no nos lleva al libertinaje, esto nos lleva a querer vivir vidas santas en gratitud y amor. Y porque sabemos que con la justificación también viene el poder del Espíritu Santo para vivir en una santificación progresiva. Te lo pedimos todo esto, Señor. Y te pido que si hay alguien aquí que aún no ha puesto su justicia en Cristo, que aún no ha puesto su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, y aún sigue viviendo por obras, y aún quiere ganar méritos delante de ti por sus fuerzas, aún solamente confía en su propia justicia, yo te pido, Señor, que huya de esa forma de pensar, que abandone ese camino seguro de muerte y venga al único camino, a la única verdad y a la única vida que eres tú, Señor Jesucristo. En el nombre de Él oramos.